Vamos a leer desde el versículo 11 del capítulo 4 de la palabra de Dios, de la inspirada palabra de Dios, donde dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de tu ayuda para que el día de hoy lo que vamos a leer, lo que vamos a exponer, Padre, que se quede en el corazón de todos nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ponerlo por obra. Enséñanos, Espíritu de Dios, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Te pedimos tu bendición y te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy, nuestra predicación se llama Nuestra fuente de gozo y fortaleza en el sufrimiento. Déjenme les digo que todos y cada uno de nosotros que hemos en algún momento dado leído la Biblia, nos encontramos como desde el huerto del Edén, poco tiempo de que empieza Adán y Eva a vivir, viene por parte de Dios una maldición a la tierra, en donde por el resultado de la rebelión de Adán y Eva tuvieron que pagar y hemos tenido que sufrir toda la humanidad. La humanidad desde el huerto del Edén al día de hoy ha estado marcada por sufrimiento. Hemos visto a través de la historia cómo las tragedias que se han vivido en todas las naciones, en todos los pueblos, con todas las personas, llegan hasta el punto o el momento donde vemos al Creador del cielo y la tierra ser clavado en una cruz, donde, como acabamos de oír de palabras de Jaime, cuando leyó de la Escritura, dice que para esto fuisteis llamados, para seguir el ejemplo del sufrimiento de Cristo. Traigo en mis notas una línea parecida a esa, donde si tal vez no todos, algunos nos hemos percatado de que Dios nos llamó a sufrir. Dices, oye pastor, espérate, yo no vine a oír cosas negativas, yo vine a oír cosas positivas, como que Dios nos llamó a sufrir. Esta parte que hemos leído, excepto el versículo previo, del versículo 11, tiene un propósito. Y dice que Jesús tuvo que sufrir para cumplir la voluntad de Dios. Dices tú, qué increíble que el Hijo de Dios, el perfecto, el que hizo lo perfecto, haya tenido que sufrir por hacer la voluntad de Dios. El cristiano deberá unirse a Cristo en sus padecimientos y confiar en el cuidado de su Creador al soportar la persecución. Y le agregué en la mañana aflicciones y dificultades que vienen por causa de querer vivir
una vida conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros, en nuestro entendimiento, queremos unirnos a Cristo y tener bien claro, bien entendido, que a la hora de que vivimos en Cristo, con Cristo, por Cristo, vamos a sufrir, especialmente si estamos interesados en vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Me llama mucho la atención cómo Pedro, a la hora de empezar a querer cambiar aquí el tono, terminando este capítulo 4, quiere que nos quede algo bien claro, bien claro. Ahorita vamos a entrar en ello, pero a nosotros esto no es fácil que nos quede claro, a menos de que realmente tengamos una intención de entenderlo, de aplicarlo, de quererlo procesar en nuestras dificultades. ¿Qué es lo que no nos queda claro? ¿Qué es lo que no tenemos claro? Nosotros vivimos en una cultura moderna donde no estamos batallando el día de hoy porque ¿qué vamos a comer? No estamos atemorizados de que alguien pase, bueno, sí pasa y desafortunadamente ha pasado, que nos quieran matar, pero no en un contexto de guerra, o sea, no estamos en una guerra donde vemos cientos y millones de personas que han sido exterminadas por guerrillas, por conflictos en países. Nosotros aquí no. Tenemos los terroristas, los maleantes que causan tanto daño y, como les digo, lo hemos visto. Pero nosotros estamos viviendo en un país en donde si algo queremos es vivir el sueño americano, donde nos vaya bien, donde tengamos lo suficiente para vivir, no tengamos problemas ni económicos ni físicos, y si se presentan, tenemos medicina, tal vez de la más avanzada del mundo, tenemos hospitales, tenemos los medios para no tener que enfrentarnos al sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento se presenta en nuestras vidas, a los seres humanos nos causa mucho problema. Nosotros no sabemos necesariamente cómo tratar con el sufrimiento. Pedro aquí, un hombre ya viejo, un pastor viejo, lleno de misericordia, lleno de compasión por su rebaño, les dice a los que están ya acostumbrados, estos estaban acostumbrados al sufrimiento, ellos no vivían en su patria, habían sido expatriados, los perseguían, tuvieron que vivir en lugares extranjeros, batallando con sus hijos, viajando no en avión, ni en camión, ni en carro. Los que tenían un caballo, un burro, pues eran de los que tenían medios para moverse. Pero estas personas estaban familiarizadas con el sufrimiento y aún así, Pedro les dice, hermanos, no os sorprendáis del fuego, de esta prueba de fuego que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. O sea, no es fácil conciliar que gente que está tan familiarizada con el sufrimiento, el pastor les diga, tu sufrimiento no es extraño, no tienes por qué sorprenderte. ¿Por qué se los dijo? ¿Cuál es la razón por la que Pedro les está diciendo, esto es normal, no te sorprendas, la vida está llena de dificultades? Y ellos, más que nadie, los conocían en carne propia. Estaba yo recordando escenas en mi vida donde yo llegué hasta a enojarme con Dios de una manera muy deliberada, muy irreverente,
cuestionándolo, enojado con Dios, diciéndole que yo no iba a creer en su palabra, que yo no creía, que esto no era verdad. O sea, hice cosas terribles. Ya era creyente, tenía muy poco de creyente, pero en el tiempo de la dificultad en mi vida, yo no fácilmente he dejado de sorprenderme. O sea, digo, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Pregunto, ¿por qué permite Dios que yo sufra? ¿Qué hice? ¿Algo me quiere enseñar Dios? Una serie de preguntas y cuestionamientos que lo único que hacen es turbar mi alma y donde desafortunadamente, y me puede mucho decir lo que les voy a decir, pero en muchas ocasiones el malo de la película en nuestro sufrimiento es Dios. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Sabes que dices? Ay, caramba. ¿Qué no nos dejó Cristo ya el ejemplo del sufrimiento para que sigamos sus pisadas? Pues a eso fuimos llamados. Yo sí les tengo que decir que humanamente, si no vemos estas cosas a través de la óptica divina, son bien difíciles de procesar. Pedro aquí les está diciendo, amados, no se sorprendan. No se sorprendan. Y Pedro aquí quiere que lo veamos, el sufrimiento en un orden. Quiere que entendamos de qué manera nosotros nos enfrentamos ante estas pruebas y dificultades que vienen a nosotros, hermanos, de muchas maneras. Accidentes, enfermedades, muertes, planes frustrados, despidos de trabajo, maridos malos, esposas malas, hijos rebeldes, situaciones inesperadas en otros familiares, ansiedades, depresiones, pleitos. O sea, nosotros nos encontramos con una gama incomprensible de situaciones donde sufrimos, donde hay aquello que se viene a nuestras vidas como una prueba que no logramos procesar correctamente en el momento en el que la estamos viviendo. A ellos les estaban pasando cosas bien tremendas. O sea, ellos, los creyentes de aquel entonces, los estaban llevando a las prisiones, estaban pagando con su vida, en cárceles estaban siendo muertos, los estaban matando, los estaban persiguiendo. Cuando una persona ha vivido lo que es una persecución, donde su vida está en peligro, se puede identificar con una cosa como estas, de cierto modo. Porque el día de hoy tenemos un teléfono celular al que le podemos hablar a la policía inmediatamente, podemos reportar la violencia que se levanta en nuestra contra, tenemos alguien que nos defienda, claro que sí. Pero no se nos olvide que la palabra de Dios desde su inicio nos está diciendo, en el mundo vas a sufrir. Si no todos, espero, la mayoría de los que estamos aquí hemos leído ya el libro de Job. Ustedes sabrán que Job perdió sus 14 hijos, 7 hijos y 7 hijas, todo su dinero, todos sus ganados, toda su riqueza, su salud completa en un día. En un día vino toda una tragedia sobre la persona de Job. ¿Y saben qué es la cosa más impresionante de Job? Que era un hombre ricotote, tenía todos los medios para haber él evitado la tragedia en su vida. Él tenía la manera de cuidarse, podía haber tenido guardias. A este hombre lo que se le hubiera antojado comer, lo comía. Sin embargo, vemos cómo a pesar de poder tener todos los medios, todos los recursos, aún todas las intenciones de querer nosotros evitar el sufrimiento, tenemos que tener una cosa bien clara. Aquí hay algo, aquí más bien hay alguien que está interesado en tu bienestar
y en su gloria, que es parte precisamente de lo que Dios logra operar a través de nosotros por medio del sufrimiento. El capítulo 5 de Job, el versículo 6 dice, porque la aflicción, fíjense lo que dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra. O sea, la aflicción no sale del polvo, no sale así, nomás porque sí. Ni la fatiga brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, fíjense lo que dice Job 5:6. Así el hombre nace para la desdicha. Este es Job, no está hablando Job, pero está en el libro de Job. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa, le dijo uno de los amigos a Job. Con todo el dinero y recursos posibles, con una relación con Dios. Job tenía una relación con Dios. Dice la palabra que todos los días se levantaba Job. Todos los días. Y hacía sacrificios a Dios por si quizá alguno de sus hijos hubiese pecado. Todos los días. Con todo eso, Job no pudo evitar el sufrimiento. ¿No pudo? Nosotros queremos orquestar nuestras vidas de tal manera que vamos a hacer lo posible para no sufrir. O sea, la verdad, hermanos, es que a nadie nos gusta sufrir. A nadie. Creo que sí tiene que haber algún tipo de irregularidad, algún trastorno en una persona que quiera sufrir intencionalmente. Tiene un nombre, el masoquismo, una persona que le gusta hacerse daño, lo cual, les digo, es una desviación, es pecado el lastimarse, el hacerse daño al cuerpo humano. La palabra claramente dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que cuidarlo. El recientemente partido a la presencia de Dios, el doctor R.C. Sproul, en su libro, el papel que el sufrimiento juega en el hombre, dice así, en última instancia, hablando de Job, la única respuesta que Dios dio a Job fue una revelación de sí mismo. Acuérdense esto, Job perdió todo por permiso divino. Dios le permitió al diablo que le quitara todo menos la vida. Vuelvo a leer. En última instancia, la única respuesta que Dios dio a Job fue una revelación de sí mismo. Era como si Dios le dijera, Job, yo soy tu respuesta. Fíjense esto. A Job no se le pidió que confiara en un plan, sino en una persona. Un Dios personal que es soberano, sabio y bueno. Era como si Dios le dijera a Job, aprende quién soy. Cuando me conozcas, sabrás lo suficiente como para manejar cualquier cosa. Qué cosa tan tremenda. Que Job no estaba preguntando, ¿qué plan traes, Dios? ¿Cómo le hago aquí? El deseo de Dios con Job era que Job conociera a Dios. Una vez que una persona conoce al Señor, y lo conocemos no únicamente por medio del arrepentimiento, sino por medio de su palabra que está escrita donde Dios se ha revelado al hombre. Por eso insistimos tanto en que leas la palabra de Dios. En ese conocimiento vamos a poder entonces nosotros tener una perspectiva diferente de lo que el sufrimiento representa a cada uno de nosotros en el momento en el que lo estamos viviendo. Vamos a poder entonces nosotros tomar una postura de reverencia ante Dios y venir y preguntar al Espíritu Santo, ¿me puedes instruir qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que yo tenga que hacer? Acuérdense una cosa, y aprovecho estas oportunidades para traerles esta parte de la Escritura. El Padre está en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra del Padre, y el Señor Jesucristo cuando se fue dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, no les envío a mi Espíritu Santo, pero ahora me voy y yo les envío al Consolador.
a mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, está en nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Él. Él viene a nosotros y nos enseña ¿qué? A conocer a Dios, a entender de Dios su palabra, su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, la pregunta incorrecta cuando nosotros estamos pasando por sufrimiento no es ¿por qué a mí? Esa no es la pregunta correcta, la cual a tanta gente la ha sacado de sus casillas diciendo ¿por qué a mí, Dios? La pregunta correcta, hermanos, es ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de que el sufrimiento es parte de la caída del hombre, venimos entonces a poder ver nuestra condición donde nos encontramos, hermanos, tan bendecidos, ¿cierto? ¿No estamos sumamente bendecidos por Dios? Entonces, si decimos, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Las hacemos a un lado y decimos, ¿por qué a mí no? Por su misericordia, por su amor incomprensible, por su cuidado, porque son nuevas cada mañana sus misericordias. Porque ya hubo quien se puso en una cruz para recibir todo el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, el ser creyente a nosotros no nos libra de sufrimiento. El Señor Jesucristo claramente lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Confiad en quién? En Él. Dice, yo lo he vencido. Yo he vencido este mundo. Tus aflicciones tienen un propósito divino y eterno en tu caminar que está siendo guiada por mí y por mi Espíritu Santo. Hermanos, claramente dice el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esto es para ti, para mí. Cuando el Señor Jesucristo está hablando en el capítulo 7 de Mateo, dice, entrad por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, la vida loca a todo mundo se nos puede dar sin ningún problema. Pero el abstenernos de la loquera, de la vagancia, de las maldades, de tanta cosa que nosotros sabemos que no glorifican a Dios, cuesta. ¿Sabes qué te cuesta? Tu vida. Te cuesta todo. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, sí es difícil, pero ¿saben qué es la cosa más gloriosa de todo? Que el sufrimiento a nosotros no nos debe llegar por sorpresa. El sufrimiento, sobre todo aquel que viene a nuestras vidas cuando nosotros estamos tratando de vivir como verdaderos creyentes. El Señor Jesucristo les dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 18, les dice lo siguiente. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os odia. Se los he dicho muchas veces, cualquier tipo de evento en el que ustedes se encuentren social, donde hay gente que no conozca al Señor Jesucristo, ustedes mencionen la palabra Jesucristo y ustedes digan que son cristianos, a ver si no gente que está con ustedes se da la media vuelta y se va. Y no únicamente se va a la media vuelta, los va a empezar a criticar. Y dice el Señor Jesucristo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué hacen eso? Porque me odian a mí. Entonces, como ahora el Señor Jesucristo vive en nosotros, y si nosotros estamos viviendo como verdaderos creyentes y damos testimonio del Señor Jesucristo, la gente te va a odiar. Entonces dice Pedro, no te sorprendas. A él no únicamente lo odiaron, lo mataron. ¿Por qué a nosotros nos toma por tanta sorpresa
que en la vida tengamos dificultades? Porque no nos gusta. No nos gusta y nuestra manera de procesar es una de que yo voy a evitar a toda costa cualquier sufrimiento. Si en los matrimonios nos va mal, nos divorciamos. Si el hijo se porta mal, lo corremos. Si el hijo es rebelde con los padres, se va. Si las cosas no funcionan bien, me rebelo, grito, pataleo, me manifiesto. Hago todo tipo de cosas para mostrar mi inconformidad. Pero ¿sabes algo? A mí no me molestas. No me molestes. Nos gusta mucho. No únicamente el Señor Jesucristo nos lo dijo, lo empezamos a ver en las palabras de Pablo, de Lucas, el autor del libro de los Hechos, cuando le dice, le llama a Pablo, que era Saulo, y le dice, es necesario que padezcas mucho por mi nombre. Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, es necesario que tú padezcas mucho por mi nombre y que vayas y anuncies mi nombre a los gentiles. O sea, entra el hombre al ministerio sabiendo que le va a ir mal. Y a nosotros, por doctrinas de la prosperidad, donde les dicen a la gente que vas a ser rico y que vas a ser feliz y que todo te va a ir bien, a la hora que las personas les va mal, contra el primero que levantan su puño es contra Dios. Son predicadores mentirosos. Literalmente, y déjenme les digo, se los he dicho, pero no quiero que se quede sin repetirlo. ¿Saben en dónde empezó la doctrina de la prosperidad? En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. El diablo le dice a Jesús, ¿ves toda la gloria del mundo? Si tú te pones de rodillas y me adoras, te la voy a dar. Ahí empezó. Hasta el día de hoy sigue prometiendo salud, riqueza, prosperidad. A cambio de dinero, dame dinero y yo te doy más dinero. Un evangelio en donde lo que te quieren vender es ausencia de sufrimiento, ausencia de dificultades en tu vida. En su libro, R.C. Sproul dice en su libro, no te sorprendas cuando el sufrimiento entre en tu vida, dice. Quiero que veas que el sufrimiento no es en absoluto raro, pero también, escucha bien esto, no es al azar. No es por casualidad. Es enviado por nuestro Padre Celestial, que es a la vez soberano y amoroso para nuestro bien supremo. De hecho, quiero que entiendas que el sufrimiento es una vocación, un llamado de Dios. Ahí me lo leyó. A esto hemos sido llamados a que sigáis sus pisadas. Y habla del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo entendemos nosotros que un Dios tan bueno y tan misericordioso permite en nuestras vidas dificultades tan fuertes? Nosotros, les digo, no lo logramos procesar correctamente porque por naturaleza resistimos todo lo que es prueba, todo lo que es dificultad, todo lo que es sufrimiento. El hombre, después del Señor Jesucristo, y no sé, porque pues estaba Pablo también, que vio que fue al cielo. Pero vamos a suponer que Salomón fuera el segundo hombre más sabio de la tierra. El rey Salomón, y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, donde hasta canción hay un grupo de música que dice que hay tiempo para todo. Tiempo para abrazar, tiempo para empujar, tiempo para recoger las piedras y tiempo para aventarlas. Tiempo para sembrar y tiempo para arrancar lo sembrado. Y lo dice, tiempo para reír y tiempo para llorar. Y dice el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés.
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. Las dificultades que tú estás pasando están orquestadas por tu Padre Celestial, que te ama de una manera incomprensible. Aunque tú y yo el día de hoy ni siquiera logremos entender cuál es el propósito de ese sufrimiento. Pero Pedro es muy claro, Pedro es muy específico. Vean lo que dice allí en el capítulo 4 de Pedro, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, Él quiere que tú entiendas que si estás padeciendo como cristiano, estás participando de los padecimientos de Cristo. Vean esto, esta es la gloria, esto es la cosa más gloriosa, digo yo, qué bendición. A mí me ayuda a poder tener una perspectiva eterna, donde dice, para que también en la revelación de la gloria, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Se va a llegar el momento en el que Él aparezca por segunda vez y todo aquel que sufrió, todo aquel que padeció, que como creyente hizo cosas en contra de su mismo entendimiento por el Señor Jesucristo, se va a gozar no por 10,000 millones de años, por una eternidad que nuestra mente no logra comprender, pero con gran alegría eterna, que no va a cambiar, que no vamos a tener días en los que andaremos deprimidos, tristes, ansiosos, no. Te vas a gozar con gran alegría por toda la eternidad. Es lo que está diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que escribió estas cosas. Y luego les dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, gózate, eres bendito, eres bienaventurado, eres feliz. Cuando alguien a ti te ofende por el nombre del Señor Jesucristo, tú tienes que tomar esa parte de la Escritura y aplicártela a tu vida y decir, he sido considerado digno de que me ofendan por el nombre del Señor Jesucristo, como Pedro y Juan cuando llegaron allí con los hermanos que los habían azotado. Decían que llegaron bien gozosos porque los habían tenido por dignos de su Señor. Y otra cosa adicional a que estamos participando de los sufrimientos de Cristo y nos vamos a gozar en esa eternidad, pero el día de hoy hay una razón poderosa por la cual tú y yo nos podemos gozar más. Ahí está. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de los que se burlan, Dios es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Si tú eres una persona, escúchame bien esto, si tú eres una persona que crees en el Señor Jesucristo, le has entregado tu vida, crees en su palabra, le quieres obedecer su palabra, te pones a ponerla en práctica, tú vas a sufrir ofensas. Y la razón es que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y es el que te está moviendo a que abras la boca, a que extiendas la mano o la metas a la bolsa y des, al que te pongas de rodillas y intercedas por alguien. Es Él. Es Él, dice la palabra de Dios en Filipenses, que nos ocupemos de nuestra salvación, de nuestra vida de creyentes, con temor y temblor, ocúpate de ella. Dice, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando te encuentras tú en situaciones donde por el nombre del Señor Jesucristo tú vas a padecer, aviéntate. No tengas temor. El Espíritu de Dios te va a dar el poder para que hagas lo que Él mismo te está pidiendo que hagas. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió para redimirnos. Había una obra gloriosísima, suprema, excelsa, detrás del sufrimiento de Cristo. Y nos ha salvado, nos ha redimido, pero seguimos aquí. Y vamos a seguir batallando y sufriendo,
pero lo podemos hacer con una perspectiva diferente. Fíjense lo que dice aquí. A pesar de haber matado a Cristo en la cruz, los enemigos de Cristo no han saciado su odio de hacerle daño, por lo que ahora la iglesia debe sufrir la persecución dirigida a Cristo. A ver. ¿Cómo está esta situación? O sea, ¿quiere decir que a Cristo, aún el día de hoy, lo siguen persiguiendo? Efectivamente. Alrededor del mundo. El nombre del Señor Jesucristo sigue siendo perseguido. El apóstol Pablo, de una manera muy clara, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, dice, el versículo 24, 1:24 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo. Dice, yo estoy sufriendo, lo metieron en la cárcel, lo apedrearon, lo latigaron, o sea, le hicieron hasta que se cansaron. El apóstol Pablo dice, ahora me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, si a nosotros no se nos persigue el día de hoy, no se nos maltrata, les voy a decir una cosa, nada más ha sido por la gracia de Dios. Pero faltan cosas de cumplirse en Cristo, en donde las seguimos viendo nosotros en gente que se va a lugares inhóspitos, donde hay gente que odia el cristianismo, donde hay tanto misionero en cárceles, gente que ha sido golpeada por el Señor Jesucristo, y nosotros aquí disfrutamos de su gracia en estas sillas, en este lugar, con estos recursos. Pero faltan cosas las cuales Dios orquesta en tu vida para que tú seas transformado a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Una persona que sufre, una persona que es visitada por la dificultad y que entiende lo que dice Romanos 8, 28 y 29, va a entender que todo obra para bien de aquellos que amamos al Señor Jesucristo. Todo. Las cosas buenas y las cosas difíciles. Todo está obrando a tu favor. ¿Tú estás batallando el día de hoy? ¿Te has puesto a pensar que Dios fue el que te ha estado permitiendo pasar por esa situación porque quiere que su Hijo Jesucristo sea perfeccionado en ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿O estás tú renegando y cuestionando a Dios por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué a ti te va mal? El Señor Jesucristo vivió su vida con sus ojos puestos en la eternidad. El apóstol Pablo, al ver la perspectiva de lo eterno en lo que estaba viviendo, o sea, hermanos, Pablo estuvo en la cárcel años, tenían esas cadenas con los cepos, estas que parecen unas esposas, pero gruesas, con cadenas, manos y pies. No le llevaban ribeyes, no le llevaban comida que muchos podemos comer. Este hombre sufrió y dice lo siguiente en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 18, así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjense lo que dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Saben por qué este hermano pudo escribir eso? Él vio el cielo. Dice la palabra de Dios que este hombre estuvo en el tercer cielo y vio cosas que al hombre no le es permitido saber. Dios le prohibió que escribiera lo que vio. No sabemos. Pero dice Pablo, lo que estoy viviendo aquí no tiene comparación con la eternidad. No hay punto de comparación. La gloria que yo vi, la gloria eterna que yo vi,
esto que está pasando aquí no tiene ningún valor. No tiene, yo no puedo tener algo con qué compararlo con la gloria de la eternidad. Y hermanos, yo creo que las dificultades del tiempo presente a nosotros nos deben de llevar a tener una perspectiva de eternidad, de tener una esperanza viva en la persona del Señor Jesucristo, en la obra completa que Él llevó a cabo en la cruz. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una perspectiva de la eternidad, porque si no la tenemos, lo que va a pasar es que nos vamos a deprimir, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar con Dios, nos vamos a desesperar y lo vamos a cuestionar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué haces esto? Dice Pedro, no te sorprendas. Eso es parte de la vida. Pero acuérdense, lo que aquí dice el autor Pedro es si sois vituperados por Cristo. Si tú estás sirviendo a alguien y lo estás haciendo con la intención de glorificar a Dios, sufres, bienaventurado eres. Tú eres una persona bienaventurada. ¿Te has puesto a pensar que el sufrimiento a los ojos de Dios es completamente contrario a como nosotros lo vemos? Dios te está viendo, te está permitiendo batallar y Dios está diciendo, bienaventurado. Cuando dice todo obra para bien de los que amamos a Dios, si no lo vemos aquí, lo vamos a ver en la eternidad. Dios dispone el sufrimiento a sus siervos porque de esa manera muestra al mundo su valor supremo por encima de cualquier tesoro. Hermanos, no es congruente el sufrimiento de un cristiano, no es congruente. ¿Cómo puede ser posible que yo al estar sufriendo me pueda gozar con una esperanza? Solamente con una perspectiva de lo eterno. Pero hermanos, la causa de nuestro sufrimiento tiene que ser en la línea con Cristo. Porque menciona aquí Pedro un sufrimiento con el cual muchos en el cuerpo de Cristo podemos sufrir por las causas equivocadas, hermanos. Ojo, versículo 15, 4:15 de Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ok, entendemos, aquí no queremos que haya asesinos. Ok, va a ir a la cárcel. O ladrón, lo van a agarrar, a pagar lo que robó. Pero aquí dice dos cosas más que yo sí creo que suceden dentro del cuerpo de Cristo más frecuente de lo que nos imaginamos. Malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Tú te has puesto a pensar que en la iglesia puede haber gente que hace cosas malas? Pero por supuesto que sí. Por malhechores y por metiches. Dice Pedro, van a sufrir, va a haber consecuencias. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio, la prueba, la limpieza empiece por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva o si se vive su salvación, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Malhechor. Si no todos, la mayoría de nosotros sabemos cuando andamos haciendo algo mal, hermanos. Cuando andamos haciendo cosas malas y luego empezamos a ver las consecuencias de nuestras acciones, no podemos andar diciendo, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me va mal en la vida? Tú sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. ¿Tú sabías? Tú sabías que tu intención para con tu hermano, con tu esposa, o con tus hijos era mala. Y de todas maneras lo hiciste. Ahora estás pagando la consecuencia. No culpes a Dios. Tú tienes que pagar la consecuencia de ello. Eso está claro. Pero entrometernos con los hermanos. ¿De qué manera nos metemos con los hermanos? Cuando toman decisiones. Decisiones que ni a ti ni a mí nos importan. Son decisiones que ellos toman porque quieren, donde están buscando lo mejor. Y a los que les debe interesar es a ellos.
Porque si ellos son creyentes, entonces su intención es glorificar a Dios primero y buscar el bien del que toma decisiones. Decisiones en compras. Ay, sí, mira la casota que se compró, que nos quiere apantallar a todos, el carrote que trae, mira las joyotas, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Nosotros, hermanos, dice el capítulo 7 del libro de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice Corintios, nadie os juzgue ni en comida ni en bebida. Si este se quiere comer, si quiere ser vegetariano, si quiere ser vegano, no sé cómo se llaman las categorías. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué nos importa? Es de ellos, es una decisión de ellos. Que van de viajes, ¿cómo viajan? Se emiten juicios y se toman posturas y actitudes en contra de hermanos sin ponerte a pensar lo siguiente. Fíjate lo que te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué pasaría si las cosas que está haciendo tu hermano o tu hermana son cosas que el Espíritu Santo de Dios les ha puesto en el corazón a hacer y a ti te disgustan? Y tú te pones a hablar y a meterte en lo que no te importa y acabas siendo una persona que está juzgando la obra de Dios en la vida de tu hermano. Ay, caray. Eso está tremendo. Esto está terrible. En una categoría de blasfemadores, dice ahí. Las personas blasfemadoras son las personas, o sea, de la palabra blasfemia, de su origen, es la persona que destruye el carácter de alguien más. Sencillo. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es querer destruir la gloria de Dios, la obra del Espíritu de Dios, la obra del Señor Jesucristo. Es una blasfemia hablar en contra del carácter de Dios. Pero de la misma manera, hermanos, podemos nosotros blasfemar contra los hermanos, entrometiéndonos en cosas que a nosotros no nos importan. Cuando la gente hace cosas diferentes a las que uno pudiera pensar, yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Por principio de cuentas no eres ni su papá, ni su mamá. Tú no se los estás comprando, tú no los mantienes, así que no te metas. Porque sabes lo que va a pasar es que cuando tú te metes a ese tipo de cosas que no te importan y empiezas a tener problemas, al rato vas a tener problemas hasta con Dios. Si alguno padece, pues que padezca como cristiano, pero no como un metiche, o como un ladrón o un malhechor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa es la palabra de Dios lo que está diciendo ahí. Y luego los pone a aquellos que si andan haciendo este tipo de cosas, van a pagar, van a dar una cuenta contra Dios. Dice su fin va a ser terrible. Pero al creyente que vive como un cristiano genuino, íntegro, deseoso de hacer la voluntad de Dios, le dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Cuando pasan estas cosas, hermanos, empieza a salir la diferencia, empieza a salir la paja, empieza a salir la cizaña, empieza a salir el trigo. Cuando se manifiestan estas cosas, dice la palabra de Dios que Dios está trayendo una limpieza a su iglesia. El juicio sobre la casa de Dios. Y es necesario que aquí empiece. Cuando pasan situaciones de dificultad entre los hermanos, pues la verdad es que, lo he comentado en varias ocasiones, son para que se manifiesten los que son verdaderamente aprobados y los que no son aprobados. Los que no fácilmente pueden perdonar, los que van a guardar el rencor, los que van a hacerle saber a todos los demás lo que piensan de los otros, van a causar división, van a manifestar sus enojos contra los hermanos, en lugar de llevar a cabo la obra de Dios, de sufrir como un creyente que va a amar aún a los que considera sus enemigos, que no son sus enemigos, son sus hermanos. Sí, es de cuidado que nosotros pensemos en que hay una razón correcta por la que se sufre y una razón incorrecta por la que se sufre. En otra ocasión, el doctor R.C. Sproul decía, cuando la gente pregunta por qué le pasan
¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Ustedes han preguntado eso? Esto sucedió una sola vez y él se ofreció como voluntario. Hijo, qué cosa tan más tremenda, ¿eh? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena, hermanos? Bueno, nomás hay uno. Y él se entregó. ¿Por qué me amas? Bueno, dijo el Señor Jesucristo, solo nomás hay uno. Bueno, nomás hay uno. Ante las dificultades de la vida, si hemos de padecer, hay que padecer como cristianos haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás padeciendo y teniendo dificultades por andar haciendo cosas que no debes, ese es el pago. Ese es el pago. Hermanos, las dificultades de la vida tienen propósitos, donde Dios está transformando a su Hijo amado en nosotros. Dice lo siguiente: a lo largo de los siglos, los cristianos han descubierto, y espero que también nosotros también, que el sufrimiento en la vida ha sido la escuela de Cristo, donde se reciben las lecciones de fe que no pueden aprenderse en ningún otro lugar. Ni en el seminario, ni en las clases de teología. Hermanos, es en la vida. Es en la vida donde nosotros aprendemos las lecciones del sufrimiento que nos transforman a la imagen de Jesús. Yo casi les puedo asegurar lo siguiente a todos ustedes el día de hoy. ¿Te acuerdas cuando has pasado por una situación bien triste, bien difícil, donde lloraste, donde no entendiste lo que estaba pasando, y que ahora han pasado los años y que tú puedes, por la gracia de Dios y por los dones que el Espíritu Santo te ha dado, servir a otros con una certeza, con una gracia, con un cuidado que le dices, todo va a estar bien. Dios está en control. Nosotros nos servimos los unos a los otros por medio de la presencia del Espíritu, como dice, reposa sobre nosotros. Como decía Armando la semana pasada, nos ministramos. Y no estaba Armando tratando de decir que todos teníamos necesariamente el don de sanidad, pero está el Espíritu de Dios en nosotros y queremos ver su manifestación a través de nosotros, donde se nos dice que oremos los unos por los otros para que seáis sanados. No tengamos miedo de usar el don. Lo tengas, no lo tengas, sepas de los dones, no sepas de los dones, que la palabra dice que no ignores, pero que oremos por los demás hermanos. Si al estar orando por ellos, Dios los sana, gloria a Dios, si no, es asunto de Él. Que tú a la hora de que estés confortando a un hermano, porque ya has sido tú enseñado por Cristo, ya Cristo te enseñó a cómo sufrir correctamente, tú puedas venir con ese hermano, con esa hermana, y decirle, Él te prometió que no te iba a dejar ni te iba a desamparar jamás. Jamás. No hay un solo evento en tu vida donde el Espíritu Santo de Dios no esté contigo. Él te lo prometió, Él es fiel y justo para cumplir con todas y cada una de sus promesas. Hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, si en medio de las circunstancias difíciles venimos entonces a la palabra de Dios y vemos que la obra que Él ha empezado en nosotros la está perfeccionando y se la perfeccionará. Y la va a perfeccionar, sí, por medio de tus deleites, por medio de tus placeres, pero también por medio de tu sufrimiento, por medio de tu dolor, donde en el dolor es donde más clamas a Dios, ¿cierto? No es ahí donde dices, Dios, por favor, ayúdame. Es en esos momentos de dificultad donde no logramos entender qué es lo que está pasando, que le decimos, Dios, por favor, ten misericordia de mí. Cuando alguien en la familia sufre o padece, que no entendemos, Señor, por favor, obra tu poder, sana como se nos enseñaron la semana pasada. Por favor, pon tu mano sobre esa persona. Las dificultades vienen a nuestras vidas porque Dios las orquesta, sea de una manera personal, inmediata o a nuestro alrededor. El domingo pasado les decía, cuando el cuerpo llora, todos lloramos. Cuando un miembro del cuerpo llora, todos lloramos con él. Cuando un miembro del cuerpo se goza, todos nos gozamos con él.
Pero Dios hace uso de la gente a nuestro alrededor para transformarnos a la imagen de Jesús. Para que aprendamos a cómo el sufrimiento nos purifica, nos transforma. Hermanos, yo sé lo difícil que es que podamos cambiar nuestra manera de pensar y ahora digamos, ahora gloria a Dios, qué bueno que estoy sufriendo. Yo sé que no sucede así, porque en un momento dado como que nos cegamos, se nos trastorna el entendimiento y decimos, ay caramba, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Una vez más les vuelvo a decir, en medio de tu dificultad, en medio de tu sufrimiento, acércate al trono de la gracia de Dios, donde vas a obtener el oportuno socorro en el tiempo de tu necesidad, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. Acércate y dile, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi falta de fe, Señor, en medio de este dolor. Por favor, ayúdame, hermanos. Tenemos hombres de la palabra de Dios. Tenemos a un Moisés que le pidió a Dios que lo matara. Really. A Job. A Jeremías. ¿Para qué nací? Dice Job. ¿Por qué dijeron? Benditos porque tuvieron un varón. Mejor hubiera sido un abortivo, dijo Job. Estarían en un descanso. Hombres grandes de la Biblia que se han topado con dificultades tremendas de su vida, se han visto levantando sus ojos a Dios y diciendo, Señor, por favor, los salmos, como es el Salmo 103, no olvides sus beneficios, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Esta gente había estado ahí en sufrimientos y dolores, pero decían, Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que te da fuerzas como el águila. Hermanos, no permite Dios en nuestras vidas sufrimiento para que le andemos echando la culpa a nadie. A nadie. Está carnal, está humano, terrestre completamente el que queramos culpar a los demás por cosas que Dios en su soberanía decide sobre ti. Él no tiene la culpa, Él te ama, Él te quiere bendecir, te quiere cuidar, Él te dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en todas estas cosas? Hermanos, que hay una gloria para el creyente, hay un futuro hermoso, glorioso, donde nos vamos a gozar con gran alegría, no con alegría, con gran alegría eterna. Hermanos, el sufrimiento del incrédulo jamás tiene comparación con la gloria que el creyente a la hora de sufrir va a tener por toda la eternidad. ¿Dónde quedará el impío y el pecador que no quiere obedecer a la verdad? Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a entender la palabra de Dios, a que nosotros clamemos a Dios sabiendo que su Espíritu Santo que nos ha sido dado, que mora en nosotros, nos llene todos los días de nuestras vidas. Lo hacemos. Yo les voy a decir, yo sí me encuentro que batallo, digo, ¿qué es esto, Señor? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero hemos tenido que aprender a poner una pausa y como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Su propósito con nosotros es que le conozcamos a Él, no tanto sus planes. ¿Qué plan tienes conmigo, Dios? Como la gente que parece que se va a morir y no se muere, y parece que se va a morir y no se muere, y parece que se va a morir y no se muere. Pues algo querrá Dios conmigo. Claro que quiere algo Dios contigo, que te acerques a Él. Por favor, que lo obedezcas. Señor Jesucristo dijo, y esta es la obra de Dios, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Porque si no es así,
Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que estés cerca de Él. Hermanos, la última parte de este capítulo nos dice de dónde habremos de sacar las fuerzas para poder nosotros vivir el sufrimiento. Dónde habremos de sostenernos en medio del sufrimiento que viene por hacer el bien. Dios nos pide que confiemos en Él cuando suframos, porque en esos momentos donde nos muestra su poder y amor para sostenernos cuando no podemos hacer nada para sostenernos a nosotros mismos. Dios nos pide que confiemos en Él cuando suframos, porque en esos momentos donde muestra su poder y amor para sostenernos cuando no podemos hacer nada para sostenernos a nosotros mismos. Un hombre llegó con un pastor, muy consternado el hombre y desconcertado también. Y le dijo al pastor, muy afligido, y le preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y este pastor le dijo, Dios estaba en el mismo lugar cuando su hijo murió. Y sigue Dios en el mismo lugar en donde nos dice a nosotros que nos encomendemos al Señor y hagamos el bien. A nosotros no nos debe de estorbar el sufrimiento de la vida, las dificultades de la vida, para seguir haciendo el bien. El Señor Jesucristo hasta la cruz, y allí en la cruz le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Le encomendamos nosotros nuestro sufrimiento al Señor? Estamos esperando del Creador del cielo y de la tierra, que nos salvó por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, para vivir para su gloria, donde ahora el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, donde ahora por medio de Él podemos pasar por cualquier dificultad en la vida, sabiendo que hay un propósito divino, donde Dios está transformando a su amado Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Le estamos encomendando nuestro camino al Señor? Dice, encomiéndaselo y Él hará. Dice el Salmo 37, versículo 5. Encomiéndale al Señor y Él hará. Vamos a orar. Te voy a pedir una cosa, si tú no conoces a Cristo y estás sufriendo, la pregunta que te voy a hacer es, ¿estás sufriendo como cristiano o estás cuestionando a Dios el día de hoy? Si tú no conoces a Cristo, yo te invito a que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo, para que entiendas entonces que tu sufrimiento tiene un propósito divino y eterno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu poder, por tu presencia, pero sobre todo por tu amor, por tu gracia con la que nos tratas, de tal manera, Padre, que tú has enviado a Jesucristo para que nos enseñe que el sufrimiento tiene un propósito. Y en Él cumpliste, Señor, la obra perfecta de nuestra salvación, de tal modo que estás sentado ahora a tu diestra, intercediendo por nosotros, pero que está reinando contigo por los siglos de los siglos. Y de esa misma manera nos habrás de permitir a nosotros gozarnos con gran alegría por los siglos de los siglos, a pesar de cualquier dificultad que nosotros podamos tener. Padre, el día de hoy te damos gracias por las dificultades. Y si hemos pecado contra ti cuestionándote, Señor, si hemos dudado aún de si nos amas o no nos amas, de si te interesamos o piensas en nosotros, Señor, perdona nuestra falta de fe, Señor. Confesamos nuestra incredulidad como pecado y queremos pedirte que nos perdones, Señor. Y aunque no es grato para nosotros el sufrimiento,
Sí te queremos decir, Señor, gracias por cada dificultad que en la vida hemos tenido, pues ya que por medio de ello tú sigues transformando a tu amado Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, y en eso nos vamos a gozar y a deleitar todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad, y lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.